El siguiente trabajo ayudará al alumnado o docente a entender mejor qué son los medios de impugnación, así como sus clasificaciones, entre otras cosas. Así como también hablaremos de los recursos, que son 4: queja, revisión, reclamación e inconformidad, mismos que constituyen oportunidades procesales que las partes pueden hacer valer en distintas etapas, ya sea dentro de la admisión de la demanda o de las pruebas, o la que concede la suspensión del acto reclamado, la resolución que niega el sobreseimiento e incluso la misma sentencia definitiva. Los medios jurídicos de impugnación en materia de amparo derivan de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley de Amparo. Hablar sobre los medios de impugnación. A continuación lo desarrollaremos completamente, como ya se había mencionado con anterioridad. Los integrantes, su servidora, Joana González, y mi compañero Armando Huachinillo. Punto, hablaremos de los antecedentes. La palabra impugnar proviene del latín impugnare, lo cual significa combatir, aunque la expresión moderna de impugnar no proviene exactamente del latín directamente. Pugnatio, porque en Roma esta palabra es propia del lenguaje militar y este significa ataque. El origen de los medios de impugnación es poner en duda la exacta aplicación de la ley. Las sentencias son una aproximación a la realidad. No hay certezas reales en los asuntos, solo hay verdades alteradas, la llamada verdad jurídica. Los medios de impugnación surgen como consecuencia de la falibilidad humana, es decir, como consecuencia de la falla o error humano. Los medios de impugnación se autoconsideran que se le ha hecho un menoscabo a una persona, es decir, un agravio, por lo que en las demandas de amparo se les llama conceptos de violación y en las demandas de nulidad fiscal se le llama concepto de impugnación. Esto mismo, la Ley de Amparo de 1936, en su capítulo sexto, el cual tenía de título Reglas Generales, en esta regulaban los recursos de revisión, queja y reclamación, las cuales se podían interponer y sustanciar en forma impresa. Los medios de impugnación que contempla la Ley de Amparo se refiere a los recursos que serán admitibles en el juicio de garantías. Estas pueden ser de revisión, queja, reclamación e inconformidad, aunque hecha la excepción en cuanto se trata del cumplimiento de la sentencia. De igual forma se admitirá el de inconformidad. Esto lo señala el artículo 80 de la Ley de Amparo. Ok. El procedimiento impugnativo se desenvuelve a través de actos procesales. Entre ellos podemos decir que sería la interposición, acto con el cual se inicia el procedimiento; la motivación, que es la exposición de las razones con base en las cuales el impugnador estima que el acto o la omisión combativa no se apega a derechos. C. La admisión y efectos del medio de impugnación, la sustanciación y la resolución sobre el acto u omisión. Y otro de los razonamientos que expresa el impugnador en el momento en que se muestra el acto impugnado son: la primera, que infringió las normas procesales que regulaban las condiciones de tiempo, forma o lugar de aquel. Segundo, el cual se debe basar en un juicio erróneo sobre los hechos por haber valorado indebidamente las pruebas o por no haberlas valorado. 3. Violó las normas sustantivas. Esto quiere decir que aplicó una ley que no era aplicable por interpretar incorrectamente la ley aplicable o por no aplicar
la ley que sí debió ser. Ahora, formas que dan origen a los medios de impugnación. Como ya pudieron observar, son errores in procedendo. A esto nos referimos que se da durante la tramitación del procedimiento. Un ejemplo es el no admitir un medio de prueba, no conceder copias y, claro, pasar por alto el principio acusatorio. El siguiente son errores in judicanto. Estos errores aparecen en la sentencia por indebida valoración de las pruebas, por las malas aplicaciones e interposición de la ley. Ahora pasaremos al siguiente punto. Dentro de los medios de impugnación se encuentran, como podemos observar, los recursos, aclaración de sentencias, reposición de procedimientos, incidentes, remedios procesales y el procedimiento de amparo. Ahora, en la clasificación de los medios de impugnación son intraprocesales los remedios, en los cuales en los remedios está la aclaración, la reconsideración, la oposición. Y por parte de los recursos se encuentran los ordinarios, apelación, queja de reposición del procedimiento, denegada apelación de extraordinarios, amparo directo, excepciones de nulidad de sentencia, así como reconocimiento de inocencia del sentenciado. Mientras que entre los metaprocesales está el amparo indirecto. Eso quiere decir, por lo cual es necesario señalar que cada medio de impugnación cuenta con una serie de requisitos, las cuales son el tiempo, la forma que debe ser por escrito o verbal. En algunos casos es suficiente con el anuncio del medio de impugnación, del deseo de impugnar, el acuerdo, el auto de sentencia, y en otro es necesario agregar la expresión de agravios, es decir, cuál es el menoscabo, la lesión. Por último quedaría el lugar ante la misma autoridad o ente superior, casi siempre será ante el tribunal que revisará, es decir, el superior jerárquico. Para poder resolver es el vertical. Esta es cuando conoce una autoridad superior, es decir, la sala en este caso es la autoridad inferior, el que resuelve de primera mano es la autoridad inferior. Y la horizontal, a este se le conoce también como medios procesales. El juez dictó el acuerdo o el auto es el mismo que resuelve. Como pueden ver, los efectos de los medios de impugnación, que son el orden a la ejecución. En esto abarca dos subpuntos, que sería la suspensión, solo en caso excepcional cuando se hacen sentencias condenatorias, es decir, las definitivas. Y los ejecutivos, como su palabra lo dice, se ejecuta, no se suspende el procedimiento. En la extensión subjetiva, igual abarcamos dos puntos más: extensión o comunicantes. Con un solo recurso, sus efectos se extienden a los demás acusados. Y restrictivos, el que lo tramita es única y exclusivamente el que es el beneficiado. Ahora, en los efectos de jurisdicción está el devolutivo, que son los recursos verticales. Se van a mandar al superior jerárquico. El efecto devolutivo significa que devuelve. El otro punto sería retentivo o conservativo. En este recurso es horizontal y se queda con quien resolvió el mismo. Concederá del medio de impugnación estas en el caso de los remedios procesales. Continuamos. Los medios de impugnación en el juicio de amparo los podemos encontrar en el artículo 80 de la ley de amparo. En ellos podemos encontrar el recurso de revisión, queja, reclamación de inconformidad, y las formas de presentación que se deben hacer es impresa o electrónica.
del recurso de revisión. El recurso de revisión es el más común o conocido en el diario legítimo, porque se interpone o se hace valer por las partes en el juicio de amparo con mayor frecuencia, lo que sin lugar a dudas obedece a que es el procedente contra los actos de mayor trascendencia del procedimiento, como los cientos de fallos o resoluciones constitucionales que pronuncian día a día los jueces de distrito en la primera instancia de los amparos indirectos, ventilado ante ellos. Ok, ahora en el artículo 81 de la Ley de Amparo nos dice que el recurso de revisión procederá contra resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva, que deben impugnarse acuerdos pronunciados en audiencia incidental, que las resoluciones que decía el incidente de reposición de constancias de autos, igual las resoluciones que modifiquen o revoquen el acuerdo donde se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de sus autos. Deben de impugnarse los acuerdos pronunciados en las audiencias correspondientes, así como las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Todo esto aplicaría siempre y cuando es en el amparo indirecto. Ahora bien, para el amparo directo, igual lo podemos encontrar en el mismo artículo, en el 81, que procede contra sentencias que omitan decidir sobre las cuestiones constitucionales de normas, cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen criterio de importancia y trascendencia según la Suprema Corte en cumplimientos de acuerdos generales del Pleno. El recurso de revisión y revisión adhesiva. Este tiene un plazo de 5 días que se cuentan a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación de admisión del recurso de revisión. Ok, y la revisión seguirá la suerte del proceso del recurso de revisión. En esto debemos igual expresar los agravios que corresponden a tal acto. Bien, proseguirá. ¿Quién es competente para conocer este recurso? Como primer punto sería la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. De ahí se derivaría el Pleno, luego los acuerdos generales se dividirían en la primera sala, la segunda sala y los tribunales colegiados del culto. Por lo tanto, las sentencias que pronuncia el tribunal colegiado de circuito en estos casos no admite algún recurso alguno. Y claro, igual tienen conocimiento de lo que pasa de los recursos de revisión. Okay. Facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta la podemos encontrar en el artículo 85, que sería la solicitud, en donde expresaremos nuestras razones, que sea nuestra petición, y se remitirán los autos. Y dentro de 30 días a la recepción de los autos que habíamos ejercido, se resolverá si ejerce o no la facultad de atracción. Y en el caso de que sí no los acepten, se seguirá el procedimiento que señala el artículo 40. Cuando sea de oficio, la Suprema Corte estima por sus características especiales un amparo en revisión que debe hacer de su conocimiento, y de igual manera seguirá el procedimiento del artículo 40 de la Ley de Amparo. Los plazos los podemos encontrar igual en el artículo 86 de la Ley de Amparo. Estos se deben imponer 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución impugnada. Las autoridades que son responsables están en el artículo 87 de la Ley de Amparo, y los cuales serían que solo podrán interponer el recurso de revisión contra
sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de las autoridades y una excepción sería en el caso de amparo contra normas generales. Esto podrían hacerlo los tribunales de los órganos del Estado sin tener que llegar a la Suprema Corte, ya que ellos lo pueden hacer. Entonces, la expresión de agravios está en el artículo 88 de la Ley de Amparo. Esta se hará por escrito, expresando los agravios que causan la resolución impugnada. Entonces, si hubiera una falta de transcripción o de copias, como ya habíamos mencionado en todo el curso, tendrás 3 días máximos para subsanar tal criterio que hiciste. De lo contrario, se pondrá por no interpuesto. El escrito deberá exhibirse con copia del mismo para el expediente, una copia para cada una de las partes. Aunque tratándose de la forma electrónica, no será necesario adjuntar todas las copias, ya que lo tienen de manera virtual. Dicha expresión de agravios igual se debe transcribir textualmente la parte de la sentencia que se pronuncie sobre la constitucionalidad. Una vez leído y procesado todo lo del recurso de revisión, quedaría de la siguiente manera. El presidente del órgano jurisdiccional tiene un máximo de 3 días siguientes a la recepción del recurso. Él calificará la procedencia. Si se desecha o se admite, si se desecha, se notifica a las partes para que puedan corregir. Si se admite, se notifica a las partes y transcurridos 5 días a partir del día siguiente, surtirá efectos la notificación. Una vez que se tramita o no la adhesión, turnan un expediente. Llega el ministro o magistrado y en un máximo de 90 días, mientras debate si va a ser favorable o no, después dictará una resolución ya mencionado. Entonces, una vez analizado cada uno de los puntos anteriores, quedaría de esa forma. Ahora, curso de queja. El recurso de queja presenta una serie de características sui generis que por regla general no aparecen en los diversos recursos. A manera de ejemplo, podemos decir que este recurso tiene diversos términos para su interposición en atención de la naturaleza de la resolución que se reclamará. La autoridad ante la que se debe presentar este recurso es diversa y también depende de la resolución que se cuestionará mediante el citado recurso. La autoridad a quien le competa legalmente resolverlo dependerá de igual forma la resolución recurrida. La procedencia del recurso de queja está en el artículo 97, fracción primera de la Ley de Amparo, pero esta es para el amparo indirecto, el cual nos dice que el recurso de queja se encuentra en dicho artículo que ya mencionamos antes, primeramente refiriéndose a la procedencia en amparo indirecto, como ya mencioné, para después analizar la procedencia del amparo directo, perdón. Entonces, en el indirecto, admite total o parcialmente la demanda de amparo o su ampliación. Desecha o tengan por no presentada la demanda de amparo o su ampliación. Estos son algunos puntos que se pueden tomar como para que se haga la procedencia del recurso de queja. Igual rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan fianzas o contrafianzas que puedan resultar excesivas o insuficientes, decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. En la procedencia del recurso de queja del artículo 97, este lo vamos a encontrar en la fracción segunda.
Este es para el amparo directo. A esta nos referimos cuando la autoridad responsable omite tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente, que no siguió los plazos como se habían establecido. Cuando la autoridad no provee sobre la suspensión dentro del plazo legal, como ya mencioné, o niegue la suspensión, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, el cual él decidirá el incidente de reclamación de daños y perjuicios, él será a cargo. Los plazos los encontramos en el artículo 98 de la Ley de Amparo. Por regla general son 5 días. Algunas excepciones son donde nos señala en su fracción primera del artículo 98 que será de 2 días, siempre y cuando se trate de una suspensión de plano o provisional. Y en su fracción segunda se puede interponer en cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. La presentación del recurso de queja del artículo 99 de la ley de amparo se hará por escrito ante el órgano jurisdiccional de amparo y tratándose de actos de la autoridad ante el órgano jurisdiccional de amparo que conoce de dicho acto. Los requisitos del recurso de queja están en el artículo 100. Estos deben expresar los agravios, como mencionamos al principio, y en el escrito de queja debe interponer el recurrente, expresar y exhibir una copia de este escrito para que el expediente y una copia para cada una de las partes. Señalar de igual forma las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional y, como ya saben, si es de manera electrónica no es necesario adjuntar las copias, basta solo con una, ya que es digital. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma: la substanciación del recurso de queja está en el 101. Entonces, el órgano jurisdiccional va a conocer del recurso de queja. Este notificará a las partes la interposición del recurso en un máximo de 3 días. Este señalará constancias con copias certificadas y que deben remitirse al órgano. Después, se empezará tratándose de las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión. Dependiendo de eso, se va al órgano jurisdiccional. Una vez que llega al órgano jurisdiccional, se notifica a las partes y de inmediato se remitirá una copia de resolución, informe material de la queja, constancias solicitadas y demás que consideren pertinentes. Y así es como el órgano jurisdiccional tiene que resolver. Y lo que viene siendo que se transcurre el plazo de los 3 días, del otro lado, sobre escritos de recurso, copias de resolución recurridas, informes de materia de la queja, entre otros, igual es un plazo de 3 días para que el órgano jurisdiccional pueda resolver. A continuación, mi compañero hablará del recurso de revisión, reclamación. Gracias. Ahora nos toca hablar del recurso de reclamación. El recurso de reclamación procede exclusivamente contra acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el presidente de los tribunales colegiados de circuito. Este recurso no procede contra acuerdos plenarios porque el artículo 104 lo establece categóricamente y dice lo siguiente. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados
por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados del circuito. La interposición del recurso de reclamación. Lo podrán interponer cualquiera de las partes del juicio en el escrito donde expresando los agravios. Dentro del término de 3 días siguientes surte efecto la notificación de la resolución impugnada. En el escrito de agravio tenemos que hacer valer contra los acuerdos del presidente. Tenemos que cuestionar como gobernado o como autoridad si el presidente ajustó su proceder a la ley de amparo, a la ley orgánica o Código Federal de Procedimientos Civiles o alguno de los acuerdos de la Corte o Consejo. Hacer valer su actuación si fue ilegal, si violó la ley de amparo. La resolución del recurso de reclamación es una de las más rápidas, porque fue una determinación del presidente y en consecuencia la va a examinar el suplente. A eso le llamamos celeridad. Como lo dice el artículo 105, el órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días. El oponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. La reclamación fundada deja sin efecto el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar el que corresponda. ¿Qué significa esto? En un ejemplo bien real es, por ejemplo, se interpone el recurso de reclamación por vía de correo de Servicio Postal Mexicano. Eh, el actor tiene el sello de Servicio Postal Mexicano con fecha, por ejemplo, 10 de mayo y al presidente le llega el recurso de reclamación el día lunes de 13 de mayo del lunes. Entonces él determina y pone que no conocía esa fecha como presentación del recurso de reclamación y él dicta. Entonces la reclamación fundada deja sin efecto el acuerdo recurrido. ¿Por qué? Porque era algo que desconocía el presidente. Y por último tenemos el recurso de inconformidad. En virtud de que el juicio de amparo se instituyó como medio de control de la actuación del Estado frente a los gobernados, a fin de salvaguardar las garantías individuales que a favor de estos consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es necesario conocer su tramitación procesal y medios de impugnación para obtener su eficacia. A mayor razón, el cumplimiento de las sentencias de amparo constituye un tema de importancia trascendental, pues ningún objeto tendría que contar con el juicio de amparo si las resoluciones emitidas por los tribunales federales no se acataran por los entes del Estado a quienes le atribuye la violación de garantía de algún gobernado. De ahí el análisis del recurso de inconformidad en el presente ensayo. En los ámbitos esquema normativo y jurisprudencial, dado que constituye el medio de impugnación, procede contra aquellas resoluciones que tienen por cumplidas las ejecutorias de amparo por parte de los tribunales federales o contra ellas que declaran la existencia de imposibilidad material y o jurídica para ejecutar la sentencia de amparo, a los que declaren sin materia o infundada de denuncia de repetición del acto reclamado, pues solamente mediante su conocimiento podrá satisfacerse la efectividad del objetivo del juicio de garantía como medio de control constitucional. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o en su caso por el tercer interesado
o el promovente de la denuncia a que se refiere, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada dentro del plazo de los 15 días a contados a partir del siguiente en el que surta efecto la notificación. La persona extraña a juicio que resulta afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los términos establecidos en la ley. Si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo, en caso contrario, el plazo de 15 días se contará a partir del siguiente en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo solo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria, en cuanto la afecten, pero no en contra de la misma ejecutoria. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguna de las prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. La inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. El órgano jurisdiccional, sin decir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes. Una vez analizado y precisado las características de los medios de defensa que admite la ley de amparo, podemos concluir a todas luces que estos medios de impugnación tendrán una substanciación distinta, lo anterior y atendiendo bajo qué supuestos sean procedentes, pues así también diferirá de qué autoridades deben de conocer o resolver de ellos según se trate, los plazos, porque la ley se fija para la interposición de estos como su materia propia. El recurso como medio de impugnación se interpondrá con el pronunciamiento de una resolución por parte del órgano jurisdiccional. Se desfavorece a alguna de las partes contendientes en el juicio, por lo que es mediante una importante figura procesal que el agraviado tendrá oportunidad de que revise la resolución que combate.